Entonces, continuando con esta parte de la dinámica, ya vamos a empezar a analizar las fuerzas. Hasta acá, nosotros hemos hablado que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Y con eso estamos trabajando la fuerza. Pero resulta que si nosotros trabajamos así, pues estamos asumiendo que sobre un cuerpo solamente va a actuar una fuerza, ¿sí? Solamente actuaría la fuerza que es igual a la masa por la aceleración. Pero si nosotros vamos a aterrizar un poquito más a la realidad de las situaciones, digamos que si esto es un cuerpo que yo voy a jalar, una silla que yo voy a jalar esta silla con esta fuerza, pues sobre esta silla o sobre este cuerpo van a actuar más de una fuerza, van a actuar más fuerzas. Digamos acá, la silla va a tener masa, por ende va a tener peso, ¿cierto? La silla está actuando sobre una superficie o está en contacto sobre una superficie, por ende va a tener normal. Y como está sobre una superficie, pues va a haber una oposición al movimiento, entonces va a haber una fuerza de rozamiento, ¿cierto? Y entonces miren que sobre el mismo cuerpo están actuando 4 fuerzas diferentes, las cuales están actuando en 2 ejes diferentes. Un eje que está actuando acá sobre el eje vertical y otro que está actuando aquí sobre el eje horizontal, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a empezar a hablar de ejes, digamos eje del equilibrio, en este caso el eje vertical, y eje del movimiento, en este caso el eje horizontal, ¿cierto? Pero entonces miremos que aquí cuando nosotros trabajamos fuerza, no estamos teniendo en cuenta todas las fuerzas. Entonces esta segunda ley de Newton la vamos a empezar a trabajar no como fuerza, sino como sumatoria de fuerzas, para poder tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero adicionalmente a esto, miren que hay fuerzas que actúan en el eje horizontal y hay fuerzas que actúan en el eje vertical. Entonces tenemos que aprender a diferenciar los dos ejes. En algún momento se tienen que relacionar, pero ellas están por separado en los ejes. Entonces vamos a decir que esta sumatoria de fuerzas las vamos a dividir, ¿sí? Uno como sumatoria de fuerzas del eje vertical, o sea, en Y, sumatoria de fuerzas en Y, iguales a la masa por la aceleración, y otro como sumatoria de fuerzas en X, iguales a la masa por la aceleración, ¿cierto? Teniendo en cuenta también que en uno de los ejes, miren que yo estoy diciendo eje vertical o eje horizontal, pero también estoy hablando de eje de equilibrio y eje del movimiento. Entonces, cuando hablo del eje del equilibrio, es porque el cuerpo en ese eje está en equilibrio, no se va a estar moviendo. Y si no se está moviendo, la aceleración va a ser cero. Entonces, en alguno de estos dos ejes, la aceleración va a ser cero, entonces la sumatoria de fuerzas se va a igualar a cero, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a pasar de fuerza igual a masa por aceleración a trabajar con esta estructura de la segunda ley de Newton. ¿Listo? Bueno, ahora, para nosotros poder tener esta sumatoria de fuerzas, para yo poder saber realizar esa sumatoria de fuerzas, pues es importante decir que hay fuerzas positivas y hay fuerzas negativas. Para nosotros, ¿cuáles van a ser positivas y cuáles van a ser negativas? Digamos, en un eje que sea el eje del equilibrio, pues vamos a asumir los mismos signos que tenemos o que trabajamos en un plano cartesiano, ¿sí? Como esto no se está moviendo en este eje, vamos a decir que lo que va para arriba es positivo y que lo que va para abajo es negativo. ¿Por qué? Porque esto no se está moviendo en este eje, ¿cierto? Diferente sería que el cuerpo se estuviera cayendo. Entonces, si se está cayendo, los signos van a ser diferentes, ¿sí? ¿Van a depender de quién? Del movimiento del cuerpo. Entonces, cuando yo quiero saber los signos de las fuerzas, pues primero debo saber para dónde se va a mover el cuerpo. Digamos en este caso, si esta fuerza lo está haciendo mover, pues el cuerpo va a tener una aceleración hacia la derecha, o sea, el cuerpo se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Y vamos a asumir como signos que las fuerzas que van en el mismo sentido de la aceleración, o sea, en el mismo sentido del movimiento, van a ser fuerzas positivas.
y que las fuerzas que van en sentido contrario van a ser fuerzas negativas. Entonces con esta convención vamos a trabajar los signos de las fuerzas para poder hacer esta. Para yo poder tener claro cuáles son las fuerzas positivas y cuáles son las fuerzas negativas, pues tengo que hacer un dibujito así como el que acabé de hacer acá. Y ese dibujito se llama un diagrama de cuerpo libre. En este video, básicamente lo que vamos a hacer es aprender a realizar los diagramas de cuerpo libre. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Entonces dice, es un diagrama que nos muestra todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo que se quiere analizar y se elabora dibujando un esquema del cuerpo en cuestión y de las fuerzas que actúan sobre él representadas como vectores. Básicamente es, de la situación que me estén planteando, yo extraer el cuerpo, dejarlo libre, dejarlo solito, de este arrastre, sacar el cuerpo sin el piso, dejarlo libre y sobre él dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo como vectores. Entonces, que la fuerza que lo jala, un vector para esa fuerza. Que el peso, un vector para esa fuerza. Que la normal, un vector para esa fuerza. Que la fuerza de rozamiento, un vector para esa fuerza. Esto que yo tengo acá es lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a realizar varios ejemplos de diagramas de cuerpo libre. Y de estos diagramas de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es aprender a analizar esta segunda ley de Newton. Vamos a relacionar esta segunda ley de Newton de acuerdo a estos diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. A realizar diagramas de cuerpo libre y a analizar la segunda ley de Newton para esos diagramas de cuerpo libre. ¿Cierto? Lo que vamos a hacer hoy son situaciones diferentes, son ejemplos, no son fórmulas, ¿sí? Son situaciones diferentes, son situaciones como las que más se utilizan, las más cotidianas, pero no son fórmulas. La única fórmula que se trabaja acá es este esquemita de acá, que básicamente es la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Lo que vamos a hacer hoy son ejemplos de diferentes situaciones donde vamos a aprender a hacer diagramas de cuerpo libre y a analizar la segunda ley de Newton bajo esos diagramas de cuerpo. Entonces, para estos ejemplos, pues vamos a partir de lo más básico y vamos a ir agregándole a las situaciones diferentes características, ¿cierto? Recuerden que les estoy hablando de eje vertical y eje horizontal, que a la vez también les estoy hablando de eje del equilibrio y eje del movimiento, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que con el color rojo voy a dibujar o voy a representar los ejes del equilibrio y con el color azul voy a representar los ejes del movimiento, o sea, o del movimiento o del posible movimiento del cuerpo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde lo más básico. Entonces, primer ejemplo, un cuerpo apoyado sobre el suelo, un cuerpo apoyado, cuerpo puesto, no se está moviendo, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Y hacer el diagrama de cuerpo libre básicamente es extraer el cuerpo de la situación y dejarlo librecito. Entonces, aquí no voy a dibujar el suelo, sino que solamente voy a dibujar el cuerpo. ¿Sí? Listo, ahí está el cuerpo. ¿Cierto? Sobre ese cuerpo vamos a tener, como el cuerpo está quieto, pues los dos ejes, tanto el vertical como el horizontal, van a ser ejes del equilibrio, porque el cuerpo no se va a mover. Entonces voy a representar los dos ejes con rojo. ¿Sí? Listo. Miren que el corte de los dos ejes se va a representar casi en la mitad del cuerpo. Esa mitad del cuerpo es lo que nosotros vamos a conocer como el centro de gravedad del cuerpo, la mitad del cuerpo. Y de ahí van a partir todas las fuerzas. ¿Listo? Entonces, en esta situación, ¿qué fuerzas vamos a tener? Entonces, no hay una fuerza que lo esté moviendo, entonces no dibujo fuerzas que lo muevan, ¿cierto? Lo único que sé es que el cuerpo es un cuerpo material, o sea que tiene masa. Y si tiene masa, ¿va a tener qué? Pues va a tener peso, entonces le dibujo el peso. Le dibujo el peso, ¿cierto?
Y como es un cuerpo que está en contacto con una superficie, pues también va a tener normal. Entonces le dibujo la normal. ¿Sí? ¿Habrán más fuerzas que actúen sobre ese cuerpo? No, ¿cierto? Como no hay más fuerzas que actúen sobre ese cuerpo porque el cuerpo no se está moviendo, entonces esto es el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Véanlo así. ¿Cierto? Listo. Primera situación. Segunda situación. Acá. Entonces vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. En este caso, voy a empezar por la sumatoria de fuerzas en X. Y voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X, ¿cuántas fuerzas hay en X? Ninguna. Entonces, como no hay ninguna fuerza, voy a decir que esta sumatoria de fuerzas en X, en esta situación, está vacía, que no hay fuerzas en X. ¿Listo? Y la sumatoria de fuerzas en Y va a estar dada por, en este eje Y, vamos a decir, como no hay movimiento, entonces voy a adoptar los mismos signos de un plano cartesiano. Voy a decir que lo que va para arriba es positivo y que lo que va para abajo es negativo. En este caso, para arriba va la normal, entonces la voy a tomar como positiva, ¿cierto? Para abajo va el peso, menos el peso, ¿sí? La tomo negativa por lo que va hacia abajo, ¿cierto? Y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero mucho cuidado acá, muchachos. Como el cuerpo no se está moviendo, entonces no tiene aceleración. La aceleración es cero. Y cero por la masa es cero. O sea que esta normal menos peso realmente no es igual a la masa por la aceleración, sino que es igual a cero. Entonces, de acá me sale que la normal va a ser igual al peso. O sea que la normal también va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Primer ejemplo, un cuerpo apoyado sobre el suelo. Cuerpo que cuelga de una soga. Entonces, un cuerpo atado a una cuerda y lo pegan, digamos, de la pared, el cuerpo está ahí colgando. No se va a estar moviendo tampoco, ¿cierto? Entonces, primero, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, hacer el diagrama de cuerpo libre es sacar el cuerpo de la situación. Entonces, lo dibujo aparte. ¿Sí? Listo. En este caso, también el cuerpo está quieto. Entonces, este eje es del equilibrio y en este eje no hay fuerzas, no se va a mover. Vamos a omitir el viento que lo podría llegar a mover, no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, en este eje pues, tampoco habría movimiento, ¿cierto? ¿Qué fuerzas actuarían sobre ese cuerpo? Estamos diciendo que ninguna fuerza lo va a hacer mover en el eje horizontal. Las vamos a omitir, digamos que está en un cuarto cerrado, entonces no va a haber un viento que lo mueva. Entonces las únicas fuerzas que actuarían sobre el cuerpo son el peso, porque el cuerpo tiene masa, por ende tiene peso, y hacia arriba, ¿quién lo está sosteniendo? ¿El cuerpo está en contacto con una superficie? No, ¿cierto? Si no está en contacto con una superficie, entonces no tiene normal, en este caso no hay normal. Pero el que lo está sosteniendo es la tensión, la fuerza que se está haciendo acá, cuando el cuerpo cuelgue, pues la cuerda se está tensionando. Entonces la fuerza que está sosteniendo el cuerpo es la tensión, ¿cierto? Miren, este sería el diagrama de cuerpo libre de esta segunda situación, ¿cierto? Bueno, vamos a sacar la segunda ley de Newton, vamos a hablar de las ecuaciones. Entonces, yo voy a decir que como en el eje X no hay fuerzas, entonces la sumatoria de fuerzas en X también se encuentra vacía. No hay ninguna fuerza que actúe en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y, en Y sí. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo no se está moviendo ni para abajo ni para arriba, ¿cierto? Entonces, en este caso, vuelvo y adopto los signos de un plano cartesiano. Lo que va para arriba es positivo, lo que va para abajo es negativo. Tensión menos peso, y la segunda ley de Newton me dice que esto es igual a la masa por la aceleración. Pero, como el cuerpo está quieto, la aceleración es 0, y 0 por la masa, en este caso, la sumatoria de fuerzas también es igual a 0, ¿cierto? Entonces yo de acá podría llegar a decir que para que el cuerpo esté aquí en equilibrio, la tensión tiene que ser igual al peso. Si en algún momento la cuerda se debilita y no es capaz de hacer la misma fuerza que el peso, ¿qué va a pasar? Pues se va a romper y el cuerpo va a bajar. ¿Listo? Segunda situación, tenemos diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de Newton. Tercer ejemplo, entonces
Ya el cuerpo no va a estar quieto, sino que se va a estar moviendo. ¿Listo? Cuerpo llevado hacia abajo con una aceleración. Ustedes en la guía tienen en el ejemplo, en este mismo ejemplo, el cuerpo está subiendo. En el video lo vamos a hacer si el cuerpo estuviera bajando, para que ustedes sepan la diferencia entre los dos cuando sube y cuando baja. Entonces lo mismo. Lo primero es hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a extraer el cuerpo de la situación, lo voy a colocar por acá. Saco el cuerpo de la situación, está libre. ¿Listo? Entonces yo vengo y miro acá. El cuerpo en el eje horizontal no se va a mover. Vamos a omitir que de pronto el viento le genere este movimiento. ¿Sí? Vamos a descartar eso. Entonces en este eje va a estar en equilibrio, pero el cuerpo ya se va a mover. Entonces con el eje del movimiento va a ser el eje vertical. En este eje sí se va a mover el cuerpo, ¿cierto? Listo. Entonces ya tengo el cuerpo libre, los ejes rojo equilibrio, azul movimiento, y voy a dibujar las fuerzas. ¿Qué fuerzas actuarían sobre este cuerpo? Pues como tiene masa, el cuerpo va a tener peso, y el peso siempre va a ir hacia abajo, ¿cierto? Y hacia arriba, digamos que el cuerpo no se ha caído porque hay esta cuerda. Entonces hacia arriba vamos a tener la tensión de esa cuerda. Listo, miren, este sería el diagrama de cuerpo libre de esta situación. Pero en esta situación, en comparación con las otras, vamos a tener que el cuerpo sí se está moviendo. Entonces en este caso la aceleración va a ir hacia abajo. O sea, el cuerpo se está moviendo hacia abajo, lo están dejando caer. ¿Listo? Miren, diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a sacar las ecuaciones de Newton. Entonces, recomendación, siempre empezar por el eje del equilibrio, ¿cierto? Entonces, como en este caso el equilibrio está en el eje horizontal, voy a empezar por ahí. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, como no hay ninguna, digo que está vacía. No hay ninguna fuerza que actúe en X, ¿cierto? Listo, luego hago el eje del movimiento. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a estar dado por quiénes. Aquí no voy a asumir los signos de un plano cartesiano porque el cuerpo ya se está moviendo. Y entonces cuando el cuerpo se está moviendo, el movimiento me va a dar el signo de las fuerzas. Y las fuerzas que vayan en el mismo sentido del movimiento van a ser positivas. En este caso miren que la flecha va hacia abajo, el movimiento va hacia abajo, entonces la fuerza que va hacia abajo es el peso. Entonces en ese caso el peso es positivo, ¿cierto? La tensión va en sentido contrario al movimiento, va en contra del movimiento, o sea que se está oponiendo al movimiento. Entonces, por oponerse al movimiento, esa fuerza va negativa. Entonces, peso menos tensión, y en este caso, esto es igual a la masa por la aceleración. Y como en este caso sí hay aceleración, pues esta aceleración es diferente de cero. Entonces, debo tener un valor para la masa, debo tener un valor para la aceleración y poder calcular acá, por ejemplo, la tensión de la cuerda. ¿Listo? Entonces, miren, diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de Newton. Cuarto ejemplo, un cuerpo cayendo por la acción de su propio peso, otro cuerpo que va a estar en movimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre, diagrama de cuerpo libre. Saco el cuerpo de la situación. Entonces, voy a sacar el cuerpo de la situación. Lo voy a dibujar acá, ¿cierto? Este cuerpo se va a mover y se va a mover en el eje vertical, va a caer verticalmente. O sea que el eje vertical va a ser el eje del movimiento, ¿cierto? Y vamos a asumir que las fuerzas que lo puedan hacer mover hacia los lados no las vamos a tener en cuenta, las vamos a omitir. Entonces el eje horizontal va a ser nuestro eje del equilibrio, ¿cierto? Bueno, ¿qué fuerzas actuarían sobre este cuerpo? Ya dijimos que horizontalmente no hay fuerzas que lo vayan a hacer mover, ¿cierto? Entonces, si el cuerpo se está moviendo, ¿cuál es la fuerza que lo está haciendo mover? Pues en este caso, como el cuerpo tiene masa, pues el cuerpo va a tener peso, ¿cierto? Y como no está en contacto con una superficie, no vamos a tener normal. Y como no vamos a tener una cuerda, no vamos a tener tensión. Entonces, la única fuerza que actuaría sobre el cuerpo es el peso. No hay más fuerza. Miren, este sería el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Bueno, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora vamos a sacar las ecuaciones de Newton. Entonces recuerden que la recomendación es siempre empezar por el eje del equilibrio. Entonces vamos a empezar por el eje del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, y como no hay fuerzas en X, vamos a decir que esta sumatoria se encuentra vacía, no hay fuerzas en X.
Y la sumatoria de las fuerzas en Y van a estar dadas por ¿quién? Recordemos que como el cuerpo se está moviendo, al moverse va a tener aceleración, ¿cierto? Y dijimos que las fuerzas que iban en el mismo sentido de la aceleración eran positivas. Y miren que el peso va en el mismo sentido de la aceleración, entonces esa fuerza es positiva. Y como no hay más fuerzas, esa es la única fuerza que actúa. Entonces peso es igual a la masa por la aceleración. Y como está cayendo por la gravedad, pues esta aceleración es la misma gravedad, entonces peso es igual a masa por gravedad. Que miren que esta es la fórmula que utilizamos para sacar el peso de los cuerpos. Entonces ahí tenemos para esta situación diagrama de cuerpo libre y ecuaciones de Newton. Quinto ejemplo, cuando tenemos fuerza de rozamiento, acá vamos ya a empezar a meter la fuerza de rozamiento. En esa fuerza de rozamiento es en la fuerza donde se relacionan los ejes verticales y horizontales, entonces vamos a prestar mucha atención. Entonces listo, digamos que acá se lanza un cuerpo con una fuerza, pero está pasando por una zona corrugosa, o sea, por una zona con rozamiento, ¿cierto? Entonces bueno, lo mismo. Primer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso el cuerpo se va a mover en el eje horizontal, en este eje se va a mover. Entonces, el eje del movimiento para nuestro caso va a ser ya el eje horizontal. Mire que van cambiando los ejes de equilibrio y de movimiento, ¿cierto? Pero en este eje vertical el cuerpo no se va a mover. El cuerpo en ese eje va a estar en equilibrio, ¿cierto? En este eje el cuerpo no se va a ir dando salticos. Entonces, en este eje no hay movimiento. ¿Listo? Ya tenemos ahí los dos ejes y tenemos el cuerpo. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, como el cuerpo tiene masa, pues por tener masa, pues va a tener peso, ¿cierto? El cuerpo está en contacto con el piso, está en contacto con una superficie. Por estar en contacto con una superficie, vamos a tener la fuerza normal, ¿cierto? Para que el cuerpo se esté moviendo hacia allá, que es lo que me está representando esta flechita, que el cuerpo se está moviendo hacia allá, pues para que se mueva hacia allá, tiene que existir una fuerza que lo haga mover hacia allá, alguien que lo esté jalando o empujando, ¿sí? Y como está pasando por acá por una zona con rozamiento, pues vamos a tener fuerza de rozamiento. Y recordemos que cuando vimos la fuerza de rozamiento, dijimos que la fuerza de rozamiento siempre iba en oposición al movimiento. Entonces se está oponiendo el movimiento, va en el sentido contrario al movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces miren, acá tendríamos el diagrama de cuerpo libre de esa situación. Y miren que tenemos 4 fuerzas, ¿cierto? Bueno, entonces ya tenemos diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a sacar las ecuaciones de Newton. Recuerden que les dije que íbamos a empezar siempre por el eje del equilibrio. Entonces va a empezar por el eje Y. Entonces voy a decir acá que la sumatoria de las fuerzas en Y va a estar dada por... ¿Hacia dónde se está moviendo este cuerpo? Este cuerpo se está moviendo hacia allá. La aceleración del cuerpo va hacia allá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el eje Y no se está moviendo, por eso es el eje del equilibrio. Si no se está moviendo acá, entonces adopto los signos de un plano cartesiano. Lo que va para arriba lo tomo como positivo, entonces normal. Y lo que va para abajo lo tomo como negativo. Menos peso, y esto es igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. Pero como el cuerpo en este eje está en equilibrio, no se está moviendo, pues la aceleración en ese eje es 0. Y 0 por la masa va a ser 0. ¿Sí? Entonces, acá puedo calcular el valor de la normal, que en este caso es igual al peso. ¿Y el peso es igual a quién? A la masa por la gravedad. Entonces, yo aquí saco la normal, ¿sí? Multiplicando la masa por la gravedad. ¿Y para qué me sirve sacar la normal? Siempre, en todos los ejercicios, yo calculo la normal para poder calcular el valor de la fuerza de rozamiento. Porque si ustedes recuerdan, la fuerza de rozamiento se calcula multiplicando la normal por un coeficiente de rozamiento, que siempre se los van a dar. Entonces, siempre, cuando haga esta sumatoria de fuerzas en Y, lo que voy a hacer es calcular la normal. Y siempre la normal la voy a calcular para poder calcular la fuerza de rozamiento. ¿Listo? La sumatoria de las fuerzas en X van a estar dadas por ¿quién? Entonces lo mismo, yo vengo y adopto el sentido de la aceleración.
Entonces, como la aceleración va hacia la derecha, las fuerzas que vayan hacia la derecha van a ser las fuerzas positivas. Entonces yo vengo y miro y la fuerza va hacia la derecha. Entonces esa fuerza es positiva. Entonces, fuerza, ¿cierto? Como no hay más fuerzas que vayan hacia la derecha, miro hacia el otro lado. Y hacia el otro lado me encuentro la fuerza de rozamiento que va en sentido contrario a la aceleración. Si va en sentido contrario, es negativa. Menos la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. Miren, y aquí yo podría calcular la fuerza, podría calcular la aceleración, dependiendo de los datos que tengamos, ¿sí? Esto va a tener números, por ahora no le estamos colocando números. Por ahora estamos aprendiendo a hacer los diagramas de cuerpo libre y a sacar las ecuaciones de Newton. ¿Listo? Miren, para esta situación tenemos el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones. Vamos a mirar el plano inclinado. Yo les había hablado del plano inclinado, hoy vamos a explicar ese plano inclinado, ¿cierto? Entonces yo puedo tener un cuerpo que está actuando sobre un plano inclinado. Ese plano pues va a tener un ángulo de inclinación que lo vamos a llamar el ángulo teta. Entonces nosotros miramos acá y vemos que el cuerpo se podría mover sobre el plano, sobre este eje. Entonces miren que el eje del movimiento pues tiene la misma inclinación. Digamos que el eje del movimiento es paralelo al plano inclinado, ¿sí? Y el eje del equilibrio, pues todos los ejes del equilibrio son perpendiculares al eje del movimiento. Entonces el eje del equilibrio va a estar sobre este eje. ¿Sí o no? Como este cuerpo tiene peso, pues como tiene masa, pues va a tener peso. Pero el peso, ¿hacia dónde va a ir? Verticalmente hacia abajo. Miren. Este sería el peso del cuerpo. Entonces, en un plano inclinado, lo que ocurre es que el peso ni está actuando totalmente sobre el eje del equilibrio, pero tampoco está actuando totalmente sobre el eje del movimiento. ¿Qué pasa? Mejor dicho, el peso es un vector inclinado. ¿Qué pasa cuando tenemos un vector inclinado? Que hay que sacarle las componentes. Pues entonces yo necesito a ese peso sacarle las componentes. Y ese peso va a tener una componente acá, que yo la voy a llamar peso en Y, porque miren que este es como el eje Y, ¿cierto? Y una componente acá, que yo la voy a llamar peso en X. Acá hice el triángulo un poquito más grande para tratar de mirar una cosa. Este ángulo de acá, ¿cierto? Tiene que ser igual a este ángulo de acá. Vamos a comprobarlo por qué. A ver, nosotros tenemos acá. Esto es un triángulo rectángulo, el plano inclinado. ¿Sí? Entonces, con el peso y las componentes voy a formar un triángulo rectángulo. Voy a coger el peso en X y lo voy a trasladar para acá, para que me quede un triángulo rectángulo. Este es el peso en X, este es el peso en Y y este es el peso. En este triángulo rectángulo que tengo acá, pues el ángulo recto es este ángulo de acá. Por ende, este peso es la hipotenusa, ¿cierto? Listo. O sea que este de aquí es igual a esta longitud de acá. Digamos que son dos triángulos semejantes. Donde este ángulo recto, pues es igual a este ángulo recto, ¿cierto? Entonces, el lado que yo tengo del ángulo recto y la hipotenusa, que sería este de acá, llamémoslo alfa, pues en mi triángulo va a ser igual al lado que yo tengo entre el ángulo recto y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, este ángulo recto es igual a este ángulo recto, este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa, por descarte, este ángulo teta tiene que ser igual a este ángulo teta, ¿sí? Entonces, de ahí sacamos que el ángulo del plano inclinado siempre va a ser igual a este ángulo que se forma entre el peso y la componente en Y, ¿cierto? Y miremos de una vez a cuánto valen esas componentes. Entonces, para este ángulo teta, que es el que yo voy a conocer porque a mí siempre me van a dar es el ángulo del plano inclinado, miremos que para este ángulo teta de acá, el cateto opuesto es el peso en X, ¿cierto? Y el cateto opuesto es la función seno. Entonces, el seno de teta es igual al cateto opuesto, peso en X, sobre la hipotenusa, sobre el peso. Entonces, si yo quiero calcular el valor del peso en X, pues lo que hago es pasar este peso para acá multiplicar. Entonces me va a dar el peso por el seno de teta. A eso equivale en este plano inclinado el peso en X. Peso en X lo calculo multiplicando el peso por el seno de teta. Siempre, ¿cierto?
Y miremos que para este ángulo θ, el peso en Y es el cateto adyacente. Y el cateto adyacente es la función coseno. Entonces el coseno de θ es igual al cateto adyacente, peso en Y, sobre la hipotenusa, sobre el peso. Si yo quiero calcular el peso en Y, pues entonces el peso en Y, paso este peso aquí a multiplicar y lo multiplico por el coseno de θ. Entonces, aquí en este plano inclinado, el peso en Y siempre va a salir de la multiplicación del peso por el coseno de θ. Hay que tener claro una cosa. Este plano inclinado es en la única parte donde las componentes están como inversas, como contrarias con el resto de componentes. Cuando yo tengo siempre una componente, perdón, un vector inclinado, acá tengo el vector en X, digamos que esto es un vector, y aquí tendría el vector en Y, siempre me va a dar que el vector en X es igual al vector por el coseno de θ, y que el vector en Y va a ser igual al vector por el seno de θ. ¿Sí? Esto es en un ángulo que nosotros llamamos un ángulo en posición normal. Miren, el ángulo está como hacia arriba, ¿sí? Pero en este triangulito que se me forma acá, miren que el ángulo no va hacia arriba, es un ángulo que va hacia abajo. Entonces eso genera que las componentes estén trocadas. Miren, aquí X es por seno, aquí X es por coseno. Aquí Y es por coseno, aquí Y es por seno. Pero solamente en el plano inclinado es donde se trocan, donde se invierten la función seno y la función coseno. Ya después de haber explicado de dónde salen las componentes y el valor de esas componentes, ahora sí vamos a mirar una situación de un plano inclinado. Entonces digamos que en este caso vamos a decir que el plano inclinado o que el cuerpo está bajando por el plano inclinado, ¿cierto? Entonces lo mismo de las otras situaciones. Lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a sacar el cuerpo de la situación, voy a sacarlo del plano inclinado. Como el cuerpo está inclinado, yo lo dibujo con esa inclinación. Listo, mira, ahí está el cuerpo con la inclinación. ¿Cierto? El cuerpo se va a estar moviendo y se va a estar moviendo como paralelo al plano. Entonces este de aquí sería el eje del movimiento. Y perpendicular al eje del movimiento, pues vamos a tener el eje del equilibrio. ¿Cierto? Listo. Y sobre él dibujamos las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas van a actuar para que el cuerpo se mueva? Entonces, yo voy a tener acá al peso, ¿sí? Como el peso no está actuando ni sobre el eje del equilibrio ni sobre el eje del movimiento, le saco sus componentes, como ya lo hicimos ahorita. Entonces, tengo aquí el peso en Y. Yo ya sé que el peso en Y lo calculo multiplicando el peso por el coseno del ángulo. Y aquí el peso en X. ¿Cierto? Yo ya sé que el peso en X lo calculo multiplicando el peso por el seno del ángulo. ¿Listo? ¿Qué más fuerzas van a actuar sobre ese cuerpo? Pues como está en contacto con el plano, pues vamos a tener la normal, que iría perpendicular a la normal. ¿Cierto? Y como está bajando por acá y digamos que por acá por el plano hay rozamiento, pues entonces en sentido contrario, como el cuerpo va bajando, dibujo la fuerza de rozamiento hacia arriba. Si el cuerpo fuera subiendo, pues entonces hacia allá debería haber una fuerza y hacia abajo iría el peso en X y la fuerza de rozamiento. No importa que en alguna situación me quede más de una fuerza en uno de los sentidos. Bueno, este es el diagrama de cuerpo libre de esa situación, ¿cierto? Entonces empezamos. Entonces lo mismo, les dije que siempre era recomendado empezar por el eje del equilibrio. Entonces vamos a empezar por el eje del equilibrio. Entonces digo que la sumatoria de las fuerzas en Y, aquí en este caso es como si ustedes hubieran volteado esto, el eje Y y el eje X, ¿cierto? Entonces, como no hay movimiento en el eje Y, bueno, acá estoy diciendo que el cuerpo baja. Entonces, la aceleración del cuerpo va hacia allá, ¿cierto? Entonces, como en el eje Y no se mueve, entonces asumo los signos del plano cartesiano. Lo que va hacia arriba es positivo, normal, y lo que va hacia abajo es negativo, menos el peso en Y. Miren que no es el peso, es la componente en Y. Y esto es igual pues a la masa por la aceleración, pero como en este eje no hay aceleración, esto es igual a 0. Entonces miren, de acá me queda que la normal es igual al peso en Y, y recordemos que el peso en Y es igual al peso por
el coseno de teta. Miren, acá me dice eso, peso por coseno de teta. Miren, de aquí es de donde sale que en un plano inclinado la normal es igual al peso en y, o sea, el peso por el coseno de teta, que ya lo habíamos visto en un video anterior, ¿cierto? Listo. ¿Para qué me sirve calcular la normal? Siempre la normal me va a servir para calcular el valor de la fuerza de rozamiento, porque se calcula multiplicando ese valor de esa normal que uno calcula acá, multiplicado por un coeficiente de rozamiento que por lo general no lo dan, ¿sí? Y después hago la sumatoria de fuerzas en X, y la sumatoria de fuerzas en X va a estar dado por quiénes. Entonces yo vengo acá, el cuerpo se está moviendo en esta dirección, la fuerza que va en esta misma dirección es el peso en X. Entonces, peso en X, no hay más fuerzas que giren en este lado. En lado contrario estaría la fuerza de rozamiento, va en sentido contrario al movimiento, es negativa, menos la fuerza de rozamiento, y como ahí sí hay movimiento, esto es igual a la masa por la aceleración. Miren, de la situación de un plano inclinado, tengo el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de Newton. Digamos ahora que el cuerpo no va bajando por el plano, sino que va subiendo por el plano inclinado. Entonces vamos a mirar. Entonces lo mismo. Entonces ya sabemos, ¿cierto? Hago el diagrama de cuerpo libre, saco el cuerpo de la situación. Entonces, saco el cuerpo con esa inclinación que tiene ahí. ¿Sí? Listo. En este caso el cuerpo se va a mover paralelo al plano, entonces vamos a decir que el eje del movimiento va a estar como así, ¿sí? Y perpendicular a él va a tener el eje del equilibrio. Listo. Lo mismo, en este plano el peso siempre va a ir hacia abajo, por ende el peso no está sobre ninguno de los dos ejes. Ya vimos cómo hacemos para sacar que aquí va a tener la componente en Y, peso en Y, y recordemos que el peso en Y va a ser el peso por el coseno de teta, y aquí vamos a tener el peso en X, y el peso en X va a ser igual al peso por el seno de teta, ¿cierto? Digamos que acá hay un rozamiento. Bueno, ¿qué más fuerzas van a actuar sobre el cuerpo? Pues vamos a tener la normal, porque el cuerpo está en contacto con la superficie del plano inclinado, ¿cierto? Para que el cuerpo pueda subir, acá estamos diciendo que el cuerpo va a subir, cuerpo va hacia arriba, pues se le tiene que aplicar una fuerza. Digamos que alguien lo está jalando o alguien lo está empujando, entonces una fuerza, ¿cierto? Y en sentido contrario, pues si pasa por una zona con rozamiento, pues vamos a tener el rozamiento que siempre va en sentido contrario al movimiento y siempre va a ser negativo, ¿cierto? Y acá estamos diciendo que este cuerpo se va a mover hacia arriba. Listo, miren, ahí está el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a sacar las ecuaciones de Newton. Entonces vamos a empezar por el eje del equilibrio. Entonces vamos a decir aquí que la sumatoria de las fuerzas en Y van a estar dadas por, aquí hacia arriba va la normal y hacia abajo va a ir el peso en Y, entonces normal menos peso en Y, y como en este eje no se va a mover, esto no se va a ir saltando así, como no hay movimiento, pues no hay aceleración, la aceleración es 0 y 0 por la masa va a ser 0. De acá me va a quedar que la normal es igual al peso en Y, y el peso en Y es el peso por el coseno de teta, ¿cierto? ¿Para qué hallo la normal? Siempre voy a hallar la normal para calcular la fuerza de rozamiento, que se calcula multiplicando la normal por un coeficiente de rozamiento que casi siempre nos dan. Y aquí la sumatoria de fuerzas en X va a estar dada por ¿quiénes? Entonces la fuerza que va en el mismo sentido del movimiento es esta, esa es positiva, entonces fuerza. Y las otras van en sentido contrario, como van en sentido contrario pues van a ser negativas, menos peso en X menos fuerza de rozamiento, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de Newton de un cuerpo que sube por un plano inclinado. Listo, entonces otro ejemplo, dos cuerpos que pasan por una polea. Este dibujo que tenemos acá es el dibujo de algo que se llama una máquina de agua, ¿cierto? Es una polea donde tenemos dos cuerpos. En este caso, este cuerpo de acá es de más masa que el cuerpo de acá, por ende el cuerpo de acá va a jalar todo el sistema y va a hacer que este baje y que al mismo tiempo este suba. ¿Listo? Bueno, entonces, esto ya es una situación donde no hay solamente un cuerpo como los anteriores, sino que en este caso tenemos dos cuerpos.
Entonces, si tenemos dos cuerpos, pues vamos a tener que hacer dos diagramas de cuerpo libre y dos juegos de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Si tenemos tres diagramas de cuerpo libre y tres ecuaciones de Newton, ¿listo? Entonces voy a empezar. Entonces, digamos, como tengo dos cuerpos, pues entonces voy a hacer los dos diagramas. Voy a empezar con el cuerpo 1. Para el cuerpo 1, el diagrama. ¿Cierto? Entonces, en esta situación, digamos que el cuerpo se va a mover, pero verticalmente. Entonces, el eje del equilibrio va a estar en el eje horizontal, ¿cierto? Y el eje de movimiento va a estar en el eje vertical. Y el cuerpo se va a mover, se va a mover hacia arriba. Hay que tener muy presente el movimiento, el sentido del movimiento del cuerpo. Listo. Para este cuerpo de acá, ¿qué fuerzas actuarán? Pues como el cuerpo tiene masa, pues va a tener peso, digamos, el peso del cuerpo 1, ¿cierto? No está en contacto con ninguna superficie, entonces no va a tener normal. El que está oponiéndose a este peso es esta cuerda. Entonces, cuando tenemos una cuerda, decimos que tenemos la tensión de la cuerda. No voy a colocar la tensión de la cuerda 1 porque en todo el sistema solamente hay una cuerda. Miren que esta es la misma cuerda que pasa por la polea y sale hasta acá, es una sola cuerda. Si tengo más de una cuerda, dos cuerdas diferentes, pues entonces sí las diferencio, pero en este caso es una sola cuerda, entonces la puedo dejar como tensión, ¿cierto? Listo. Como no hay más fuerzas que actúen, ese es el diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a sacar las ecuaciones de Newton. Recordemos que siempre es recomendado empezar por el eje del equilibrio, entonces va a empezar por el eje en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, y como no hay fuerzas en X, vamos a decir que está vacía, no hay fuerzas en X. Y la sumatoria de las fuerzas en Y van a estar dadas por quién. Entonces yo vengo y miro acá, ¿sí? ¿De quién depende? Como el cuerpo sí se está moviendo, entonces no puedo adoptar los signos de un plano cartesiano. Entonces, el que me va a decir el signo de las fuerzas es el movimiento del cuerpo. Me está diciendo que se mueve hacia arriba. ¿Cuál es la fuerza que va en este mismo sentido? La tensión. Entonces, la tensión es la positiva. El peso va en sentido contrario al movimiento. Entonces, en este caso, el peso va a ser negativo. Y esto, como si hay movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Por lo general, a mí me van a dar la masa. Entonces, si yo conozco la masa, también voy a conocer el peso. En esta ecuación voy a tener como incógnitas a la aceleración y a la tensión. Por eso fue que hicimos un repaso de sistemas de ecuaciones con A y con T, para irnos adaptando a este tipo de ejercicios. ¿Sí? Listo, lo dejo ahí. Ahora hago el diagrama de cuerpo libre del segundo cuerpo. Miren, acá está. Diagrama de cuerpo libre del primer cuerpo. Ecuaciones de Newton del primer cuerpo. Ahora voy a pasar al segundo cuerpo. Entonces, para el segundo cuerpo tengo el cuerpo. Tengo los ejes, lo mismo. El eje X va a estar el equilibrio y el cuerpo se va a mover sobre el eje Y. Listo. ¿Qué fuerzas van a actuar? Lo mismo. Como el cuerpo tiene masa, pues va a tener peso que va a ir hacia abajo. Digamos que el peso de la cuerda 2. Perdón, del cuerpo 2, y hacia arriba va a ir la tensión de la cuerda, que es esta misma tensión, es el mismo valor de esta tensión, ¿cierto? Este cuerpo se va a mover, y me están diciendo allá que este cuerpo se va a mover hacia abajo, ¿sí? Listo, miren, diagrama de cuerpo libre. Ahora voy a sacar las ecuaciones de Newton, voy a empezar por el eje del equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, digo que está vacía, y la sumatoria de las fuerzas en Y va a estar dada. Como el cuerpo va hacia abajo, la fuerza que va hacia abajo es el peso. Entonces acá voy a tener positivo el peso del cuerpo 2, este es el peso del cuerpo 1, y esta es la masa del cuerpo 1. Peso del cuerpo 2, y la tensión va en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Entonces en este caso la tensión es negativa. Menos la tensión es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración. En este caso también me van a dar la masa, entonces conozco la masa y conozco el peso. Me quedan como incógnitas la aceleración y la tensión, y cuando ya se esté trabajando con números, la forma de resolver un sistema de estos es utilizando un sistema de ecuaciones, como lo que vimos en el video anterior. Bueno, octavo ejemplo, otro ejemplo de un cuerpo, digamos dos cuerpos, este cuerpo jala y este lo jala esta cuerda, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se resolvería eso.
Entonces lo mismo, como son dos cuerpos, van a haber dos diagramas de cuerpo libre. Entonces voy a empezar con el primero, cuerpo 1. Entonces saco el cuerpo de la situación. ¿Cierto? Lo mismo, este cuerpo se va a mover, pero se va a mover sobre el eje horizontal. Entonces el eje horizontal va a ser el eje del movimiento, ¿cierto? Como no se va a ir saltando, pues entonces en este eje no va a haber movimiento. Entonces el eje vertical va a ser el eje del equilibrio. Listo. Ahora vamos a mirar qué fuerzas actúan sobre él. Entonces yo tengo acá, como el cuerpo tiene masa, pues va a tener peso. Entonces hacia abajo el peso del cuerpo, ¿cierto? Como el cuerpo está en contacto con esta superficie, pues entonces tiene normal. La normal del cuerpo 1, ¿sí? ¿Quién está jalando este cuerpo? ¿Lo estará jalando esta fuerza? No, porque esta fuerza está jalando es al cuerpo 2. Al cuerpo 1 lo está jalando es esta cuerda. Entonces la fuerza que lo está haciendo mover es la tensión de la cuerda. Entonces llamémoslo tensión. Y cuando el cuerpo se empieza a mover para allá, pues hacia el lado contrario, el rozamiento lo va a tratar de ir frenando, se va a poner en movimiento. Entonces en sentido contrario vamos a tener la fuerza de rozamiento para el cuerpo 1. Miren, este sería el diagrama de cuerpo libre del primer cuerpo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a sacar las ecuaciones de Newton. Entonces vamos a empezar por el eje del equilibrio. Entonces va a decir acá que la sumatoria de las fuerzas en Y van a estar dadas. Como no se está moviendo en el eje Y, asumo los signos de un plano cartesiano. Lo que va para arriba es positivo, entonces normal 1 positivo, lo que va para abajo es negativo. Menos peso en 1 por ser hacia abajo es igual, y esto es igual a masa por aceleración, pero como en este eje no hay aceleración, no se está moviendo, la aceleración es 0, y 0 por la masa pues es 0, ¿cierto? Entonces de aquí yo podría llegar a calcular la normal 1 es igual al peso en 1, y recuerden que peso sería masa por gravedad. ¿Listo? ¿Para qué voy a calcular la normal? Siempre la voy a calcular para poder calcular la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento se calcula multiplicando la normal por el coeficiente de rozamiento, ¿sí? Listo. Y la sumatoria de fuerzas en X van a estar dadas por ¿hacia dónde se va a mover este cuerpo? Pues el ejercicio me está diciendo que se mueve hacia la derecha, entonces el movimiento de este cuerpo va hacia la derecha, ¿cierto? Entonces para la sumatoria, ¿cuál es la fuerza que va en el mismo sentido del movimiento? Pues la tensión, entonces la tensión es positiva, ¿sí? La fuerza de rozamiento va en sentido contrario, entonces como va en sentido contrario, pues va a ser negativo, fuerza de rozamiento 1, y esto, como en este eje sí hay movimiento, es igual a la masa por la aceleración. Miren que si yo conozco aquí la masa, yo ya debo conocer este valor y este que lo acabo de calcular acá. Me están quedando como incógnitas la aceleración y la tensión. Entonces, dejo ahí, trabajo el segundo cuerpo. Entonces, para el cuerpo 2, entonces hago el diagrama, ¿cierto? Para ese cuerpo lo mismo, el cuerpo se va a mover y se va a mover en el eje horizontal, entonces el eje horizontal es el eje del movimiento. En el eje vertical vamos a tener el eje del equilibrio. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Lo mismo, como el cuerpo tiene masa, pues va a tener peso, el cuerpo 2. Como está en contacto con una superficie va a tener normal para el cuerpo 2. A este cuerpo sí lo está haciendo mover esta fuerza sí se está haciendo sobre este cuerpo. Entonces, hacia la derecha voy a tener a la fuerza y en sentido contrario, oponiéndose al movimiento del cuerpo 2, voy a tener la fuerza de rozamiento 2 y la cuerda también como está jalando a este, pues para el movimiento de este se está oponiendo. Entonces también voy a tener a la tensión de la cuerda. Miren que en este sentido tengo dos fuerzas, puedo tener 3, 4 fuerzas, no hay problema, ¿sí? Listo. Diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Ahora voy a sacar las ecuaciones de Newton. Lo mismo, voy a empezar por el eje del equilibrio. Entonces acá voy a decir que la sumatoria de las fuerzas en Y va a estar dada por ¿quiénes? Lo mismo, como aquí no hay movimiento, entonces lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. Entonces como va hacia abajo, negativo. Peso 2,
Y esto es igual, como en este eje de movimiento la aceleración es 0. 0 por la masa, esto es igual a 0. ¿Cierto? O sea que acá me va a quedar que la normal 2 es igual al peso 2. Peso es masa por gravedad. ¿Para qué calculo la normal? Siempre la calculo para calcular la fuerza de rozamiento, que es el valor de esa normal por un coeficiente de rozamiento que nos van a dar. Entonces miren que hasta este momento ya tengo la masa y ya tengo la fuerza de rozamiento. Y voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje del movimiento, o sea, la sumatoria de fuerzas en X. Que para este cuerpo, nosotros sabemos que el cuerpo se va a estar moviendo hacia la derecha. Entonces yo voy a tener acá que la fuerza que va en el mismo sentido es la fuerza. Entonces, fuerza positiva. Y las que van en sentido contrario, o sea, las negativas, son estas dos. Menos fuerza de rozamiento 2, menos tensión. ¿Sí? Miren, las tres fuerzas están incluidas ahí. Y esto es igual a la masa por la aceleración. En esta yo ya voy a conocer, digamos, la fuerza que se está haciendo. Hablando de eso, la puedo conocer. Aquí ya conozco la fuerza de rozamiento que la calculé acá. Conozco la masa que me la debe dar el ejercicio y me quedan dos incógnitas. Aceleración y tensión, que son las mismas incógnitas que me quedan en la primera ecuación. Y con estas dos hago un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos los diagramas de cuerpo libre de los dos cuerpos y las ecuaciones de Newton para los dos cuerpos. Dos cuerpos unidos por una cuerda, uno sobre un plano horizontal y el otro colgando, ¿cierto? Entonces acá este cuerpo lo que va a hacer es que va a bajar y va a hacer que este se mueva por lo menos hasta esta parte de acá, ¿cierto? Entonces lo mismo. Como hay dos cuerpos, pues van a haber dos diagramas de cuerpo libre y dos juegos de ecuaciones. Entonces, para el cuerpo 1. Va a ser el diagrama del cuerpo 1. Tengo el cuerpo. ¿Sí? Ese cuerpo se va a mover. Y se va a mover sobre el eje horizontal. Entonces, sobre el eje horizontal vamos a tener el eje del movimiento y perpendicular a él vamos a tener el eje del equilibrio. ¿Cierto? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Pues entonces, como tiene masa, el cuerpo tiene peso. ¿Sí? Como está en contacto con una superficie, el cuerpo tiene normal. Digamos, del cuerpo 1 y del cuerpo 1. ¿Quién va a hacer mover este cuerpo? Pues a este cuerpo lo va a jalar hacia la derecha esa cuerda. Cuando las fuerzas las hace una cuerda, la llamamos tensión. ¿Sí? ¿Y quién se opone al movimiento de ese cuerpo? Pues el contacto con el suelo, o sea, la fuerza de rozamiento. Miren, acá tenemos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. Ahora vamos a sacar las ecuaciones de Newton. Vamos a empezar por el eje del equilibrio. Entonces yo voy a decir aquí que la sumatoria de las fuerzas en Y van a estar dadas por, como no hay movimiento en el eje Y, entonces lo que va para arriba lo adopto como positivo y lo que va para abajo lo adopto como negativo. Y como no hay movimiento, pues la aceleración es 0 y 0 por la masa, esto es igual a 0. O sea que acá me queda que la normal 1 es igual al peso 1 y el peso pues va a ser la masa por la gravedad. ¿Para qué calculamos la normal? Para calcular la fuerza de rozamiento, que siempre se calcula multiplicando la normal por el coeficiente de rozamiento. Listo. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento, o sea, en el eje X. Recordemos que ese cuerpo se va a mover y se va a mover hacia allá. Entonces, las fuerzas que vayan en el mismo sentido del movimiento, o sea, las fuerzas que vayan hacia allá, hacia la derecha, van a ser positivas. En este caso, la tensión es positiva. Y las que van en sentido contrario van a ser negativas. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento es negativa. Y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Miren, acá yo conozco la masa, entonces conozco masa y puedo llegar a calcular la fuerza de rozamiento. Me quedan como incógnitas tensión y aceleración. ¿Sí? Trabajo el segundo cuerpo. Entonces, para el cuerpo 2, hago el diagrama de cuerpo libre. Entonces, dibujo el cuerpo. ¿Cierto? Sobre este cuerpo vamos a omitir las fuerzas que le puede hacer el viento para moverlo. Vamos a decir que el equilibrio va a estar en el eje horizontal y que el movimiento, el cuerpo se mueve o para arriba o para abajo, va a estar en el eje vertical. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fuerzas actuarían sobre el segundo cuerpo? Pues como tiene masa, va a tener peso y lo está dejando mover una cuerda. Entonces la fuerza se va a llamar tensión. Listo, miren.
Ese es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Vemos que este cuerpo se va a estar moviendo hacia abajo. Entonces acá yo voy a decir, voy a empezar por el eje del equilibrio. Entonces voy a decir acá que la sumatoria de fuerzas en X se encuentra vacía y que la sumatoria de las fuerzas en Y va a estar dada por... ¿Cuál es la fuerza que va en el mismo sentido del movimiento? El peso. Entonces ese es positivo. Y la que se opone, la tensión, entonces esa es negativa. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces en este caso lo mismo. Si conozco la masa, conozco el peso, me quedan como incógnita aceleración y tensión y lo puedo resolver con un sistema de ecuaciones de 2×2. El último ejemplo que vamos a hacer para este video es dos cuerpos unidos por una cuerda, uno que está sobre un plano horizontal y el otro que está sobre un plano inclinado. Este va a arrastrar este hasta acá, ¿cierto? Este es el último ejemplo que vamos a hacer para el video, pero en clase vamos a trabajar muchos más ejemplos para que ustedes vayan mirando a ver si aprendieron a hacer los diagramas de cuerpo libre y a sacar las ecuaciones de esos diagramas. Como tenemos dos cuerpos, entonces vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre y dos juegos de ecuaciones. Vamos a empezar por el cuerpo 1. Entonces, hacemos el diagrama. Ese cuerpo se va a mover y se va a mover sobre el eje horizontal. O sea que el eje del movimiento va a estar sobre el eje horizontal, ¿cierto? Y el eje del equilibrio pues va a estar perpendicular a él. Listo. ¿Qué fuerzas actuarían sobre ese cuerpo? Como el cuerpo tiene masa, pues también va a tener peso, digamos, el cuerpo. Como está en contacto con la superficie, también va a tener normal del cuerpo. ¿Quién se encarga de jalar el cuerpo hacia la derecha? Pues se encarga de jalarlo la cuerda, entonces la tensión. ¿Y quién se opone al movimiento del cuerpo 1? La fuerza de rozamiento del cuerpo 1. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre del primer cuerpo, ¿cierto? Ahora vamos a sacar las ecuaciones. Empecemos por el eje del equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y va a estar dada. Como aquí no hay movimiento, entonces digo, lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. Y esto es igual, como no hay movimiento, la aceleración es 0, entonces esto es igual a 0. La normal 1 va a ser igual al peso 1 y esto es igual pues a la masa por la aceleración. ¿Para qué calculamos la normal? Siempre para calcular la fuerza de rozamiento, que es el producto de esa normal por un coeficiente que nos van a dar. Listo. Y la sumatoria de fuerzas en X va a estar dada por quién. Recordemos que ese cuerpo se va a mover y se va a mover hacia allá. Entonces las fuerzas que van en ese sentido son positivas. ¿Cuál va en este sentido? La tensión. Las que van en sentido contrario son negativas, menos la fuerza de rozamiento 1 y esto es igual a la masa por la aceleración. Miren, acá voy a conocer la masa, aquí calculo la fuerza de rozamiento, me quedan como incógnitas tensión y aceleración. ¿Listo? Ahora voy a hacer el cuerpo 2. Entonces el cuerpo 2 está sobre un plano inclinado, entonces dibujo el cuerpo con esa inclinación, ¿cierto? Ese cuerpo se va a mover paralelo al plano, o sea, sobre este eje. Entonces para nosotros ese va a ser el eje del movimiento, ¿sí? Perpendicular a él va a estar el eje del equilibrio. Listo, miren. ¿Qué fuerzas van a actuar sobre ese segundo cuerpo? Pues como tiene masa va a tener el peso. Y miren, lo mismo, el peso no actúa sobre ninguno de los dos ejes. Entonces nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener componentes aquí para el eje Y, el peso en Y. Recordemos que el peso en Y es igual al peso por el coseno del ángulo, ¿sí? Y sobre el eje del movimiento vamos a tener el peso en X. Recordemos que el peso en X es el peso por el seno del ángulo de inclinación del plano. Listo. Como está en contacto con una superficie, vamos a tener la normal, ¿sí? Y como el cuerpo va a ir bajando, pues el rozamiento se va a ir oponiendo al movimiento. Entonces vamos a tener hacia arriba la fuerza de rozamiento, pero también vamos a tener la cuerda que también se va a estar como haciendo frenar ese cuerpo. Entonces también vamos a tener la tensión. Miren, aquí está el diagrama de cuerpo libre del segundo cuerpo. Ahora vamos a sacar las ecuaciones de Newton. Vamos a empezar por el equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y
va a estar dado. Como en este eje no hay movimiento, entonces lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. Y esto, como aquí no hay movimiento, la aceleración es 0, esto es igual a 0. O sea que aquí la normal 2 es igual al peso en Y. Recordemos que el peso en Y es el peso por el coseno del ángulo. ¿Para qué calculo la normal? Siempre para calcular la fuerza de rozamiento, que es el producto de esa normal por un coeficiente de rozamiento. Y la sumatoria de las fuerzas en X va a estar dado por, entonces, sumatoria de fuerzas en X. Este cuerpo se va a mover ¿hacia dónde? El cuerpo se va a mover hacia abajo, ¿cierto? Entonces las fuerzas que van en ese mismo sentido son positivas, entonces peso en X. ¿Sí? Las que van en sentido contrario son negativas, entonces esta y esta son negativas, menos fuerza de rozamiento, menos tensión, y esto es igual a la masa por la aceleración. Miren que aquí en este caso voy a conocer el peso en X, que es peso por seno, conocer la fuerza de rozamiento que la calculé acá, y voy a conocer la masa que ya la conozco. Me quedan como incógnitas la tensión y la aceleración, que son las mismas incógnitas que me quedan acá. Con un sistema de ecuaciones de 2x2 lo puedo resolver. Aquí tenemos los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones de Newton. Son solamente ejemplos, no son fórmulas, no, son ejemplos. Y miren que empezamos desde lo más básico, un cuerpo quieto, hasta situaciones más complicadas, dos cuerpos moviéndose en presa, ¿cierto? Entonces, algunos ejemplos que hicimos acá, en clase vamos a hacer más ejemplos para que ustedes aprendan a hacer los diagramas de cuerpo libre y aprendan a sacar las ecuaciones de esos diagramas. ¿Listo?